El decano del fútbol paraguayo Olimpia se consagró campeón del torneo Clausura 2020. Tras un flojo comienzo en los primeros partidos, la salida del director técnico Daniel Garnero de la institución y la controversial contratación de Néstor Gorosito como nuevo DT franjeado, el Rey de Copas supo levantarse en la liguilla final y con una mezcla de picardía y pizca de fortuna se consagró campeona del atípico campeonato Clausura 2020. En este video te voy a resumir la campaña de Olimpia rumbo al título. Sin más que decir, comencemos. Por la primera fecha, Olimpia recibía de local a Nacional, en un partido por demás polémico que tuvo 4 goles anulados y 2 expulsiones, teniendo un final bastante caliente, cuando parecía ser que la academia se llevaba el partido tras el gol de penal de Danilo Santa Cruz en el minuto 92 de adición. Jorge el Pollo Recalde sellaba el empate de 1-1 en el minuto 93 de juego. Por la segunda fecha, Olimpia visitaba los Parques de Guairá para medirse ante Guaireña e intentar sumar de a 3 en el campeonato. Tempraneramente a los 16 minutos de iniciado el juego, Iván Tito Torres fue expulsado del campo de juego dejando a Olimpia con 10. El decano igual insistió y tras una falta de Pedro del Valle en perjuicio de Derlis González, el árbitro sancionó penal y Jorge el Pollo Recalde se encargó de colocar el 1-0 transitorio del partido a los 24 minutos del primer tiempo. Pero ya sobre el epílogo del encuentro se despertó al dueño de casa y en el minuto 88 Fernando Romero empataba el partido para los villarriqueños. Todo empeoró para los franjeados en el minuto 95 con la expulsión de Luis de la Cruz, lo cual aprovechó Guaireña para anotar su segundo gol nuevamente por obra de Fernando Cardoso en el minuto 97 de adición y de esta manera remontar el partido. Pocas horas después, la comisión directiva de Olimpia dio a conocer un comunicado donde se anunciaba el cese de las funciones de Daniel Garnero como entrenador de Olimpia y rápidamente Enrique Landaida fue puesto como DT interino mientras se buscaba al nuevo cuerpo técnico. Sin perder tiempo en la fecha 3, Olimpia por fin lograría cosechar su primera victoria en el Clausura, tras superar de local por 3-1 a San Lorenzo. Roque Santa Cruz anotó el 1-0 a los 10 del primer tiempo. Ya en la segunda etapa, a los 53 minutos, por medio de Luis Miguel Barrios, el Rayadito empataba el partido, pero el decano era más, viéndose esto reflejado con el gol de Isidro Pita sobre los 73 minutos de partido, y el de Néstor Camacho a los 85 minutos de juego. En la jornada 4 visitaba el Sol de América en el Luis Alfonso Yanni, donde con un poco de complicaciones y polémica, Olimpia se llevó la victoria sobre el Danzarín por 3-1. Jorge Recalde abrió la cuenta en el minuto 8. A los 26, tras un penal de Miguel Zamudio contra Torres, Alejandro Silva anotaba el 2-0. El dueño de casa descontó ya sobre los 82 por medio de Diego Valdés y se ponía a tiro de empate. Parecía que se le complicaban las cosas a Olimpia debido a la expulsión de Rodrigo Rojas tras su segunda amarilla, pero el inoxidable Roque Santa Cruz se encargaba de liquidar el partido con su gol a los 88 minutos de partido, quedando para el recuerdo esta icónica frase en medio del festejo del capitán. Gran partido. Ahí está. Anula otra vez este ahora. En el siguiente partido, 12 de octubre visitaba el Manuel Ferreira. Roque Santa Cruz ponía el 1-0 a los 13 del primer tiempo. Nuevamente Santa Cruz en el minuto 29 anotaba el 2-0 para Olimpia. Ya en el segundo tiempo, David Mendieta con un golazo conseguiría el descuento para el 12. El marcador ya no se movería y Olimpia cosechaba así su tercera victoria al hilo de la mano del DT interino Enrique Landaida. 5 días después sería presentado el nuevo director técnico. Néstor Gorosito asumía el cargo en medio de críticas a la comisión directiva por la contratación del mismo, ya que la afición estaba conforme con lo hecho por Landaida en sus primeros 3 partidos dirigidos. Las críticas seguirían luego de que en el partido debut de Gorosito, Olimpia firmara un pobre empate de 2-2 frente al Sportivo Luqueño. Gaona Lugo ponía el 1-0 en el marcador a favor del Cura Luque a los 31 minutos del primer tiempo. A los 5 del segundo, tras un error del arquero, Roque Santa Cruz empataba el partido, pero el auriazul despertó y por medio de Blas Díaz se ponía nuevamente arriba en el marcador. Pero nuevamente apareció Roque a los 72 para decretar el empate final y salvar el debut de Gorosito al frente de Olimpia. Por la fecha 8, Olimpia recibía a River Plate. Jorge el Pollo Recalde se encargó de inaugurar el marcador a los 4 minutos de iniciado el partido. Nuevamente Recalde a los 14 anotaba el segundo para Olimpia. Y Roque Santa Cruz ponía el partido 3-0 a favor del decano a los 41 minutos del primer tiempo. Ya en la segunda parte, el Querito logró descontar por medio de Alberto El Piro Contreras a los 67 minutos, para dejar el marcador final de 3-1, logrando así Gorosito su primera victoria con Olimpia. Por la regularización de la fecha 6, Cerro Porteño y Olimpia se medían frente a frente en el gran superclásico del fútbol paraguayo, ambos en una lucha común, la punta del campeonato. Si bien ambos equipos tuvieron situaciones de peligro,
Cerro Porteño era el que tenía mejor control del partido, llegando a anotar 2 goles que fueron invalidados por una mano en el comienzo de la jugada y la otra por posición adelantada. En el segundo tiempo, Olimpia entró con mayor determinación que en el primer tiempo, generando situaciones de peligro en el arco rival, pero quien tuvo mayor eficacia fue el Ciclón, quien llegó al gol por medio del juvenil y exjugador de Olimpia, Robert Morales, a los 74 minutos de partido. Morales tiró. Con dicho tanto, Cerro Porteño ganaba el Superclásico y se afirmaba en la punta de la tabla de posiciones. En la jornada 9, Olimpia visitaba al Rogelio Lilleres para enfrentarse a Guaraní y tratar de volver a reafirmarse en la tabla con una victoria. Pero el aborigen hizo respetar la localía y venció a Olimpia por 2-0 con goles de Javier Báez a los 57 de penal y Fernando Fernández a los 85 minutos. En la fecha 10, necesitado de sumar puntos para poder confirmar la clasificación a la liguilla final, Olimpia recibía de local al descendido General Díaz. A los 5 minutos de iniciado el lance, Jorge el Pollo Recalde inauguraba el marcador con un tremendo golazo de chilena, pero el aviador no se echó para atrás y empató rápidamente a los 13 minutos por medio de Edgar Villalba. Pero solo 2 minutos después, el juvenil Diego Torres ponía nuevamente a Olimpia al frente del marcador. General Díaz lograría empatar nuevamente con un verdadero golazo de Gustavo Cristaldo a los 43 minutos de partido, pero en el segundo tiempo, Olimpia mediante Diego Polenta a los 48 y Ale Silva a los 49, decretaba el 4-2 final del partido, asegurando así su clasificación a los cuartos de final. Un hecho emotivo se daría ya sobre tiempo adicionado cuando Julio César Cáceres ingresaba al terreno de juego para disputar su último partido con la camiseta franjeada con la que supo ser campeón de América en el año 2002. Con la clasificación asegurada a la etapa final del torneo, Libertad y Olimpia se medían frente a frente en Tuyucuá para terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones. Néstor Camacho a los 11 adelantaba a Olimpia en el marcador. Álvaro Campuzano empataba las cosas en el tiempo adicional del primer tiempo y Sebastián Ferreira a los 77 se encargaba de dar vuelta al marcador a favor del Gumarelo y dejar a Olimpia en la sexta ubicación en la tabla general de posiciones. Tras quedar en dicho lugar, le correspondía enfrentarse contra el tercero de la tabla. En dicha posición se encontraba Cerro Porteño, que en los papeles previos se lo veía como favorito a llevarse la victoria, pero el primero en llegar al gol fue el franjeado por medio de Jorge el Pollo Recalde a los 9 minutos tras un gran pase de Diego Torres para definir ante la salida del Popi Muñoz. Cerro Porteño se volcó al ataque y logró igualar el compromiso apenas 5 minutos después por intermedio de Enzo Jiménez tras el pase de Santiago Arzamendia. A pesar de las grandes llegadas por parte de ambas escuadras, el marcador ya no se movió y se tuvo que recurrir a los tiros penales para conocer al semifinalista. Ale Silva no falló para Olimpia, mientras que Aguilar le adivinó el lugar a Nelson Aedo Valdés. Néstor Camacho tampoco falló para el decano. El capitán azulgrana Matías Villasanti cumplió y anotó su tiro penal. Muñoz rozó el balón, pero el remate de Diego Polenta ingresó a la red. Aguilar nuevamente se agigantó al contenerle el penal a Enzo Jiménez, e Iván Tito Torres se encargó de anotar el penal que definió la serie a favor de Olimpia. En las semifinales, Sol de América, quien venía de eliminar al 12 de octubre, era el rival de turno. Tras un primer tiempo con ocasiones, pero sin goles, Olimpia ingresó de forma rasante en el segundo tiempo. Tito Torres puso el 1-0 a los 53 con un golazo desde fuera del área. Un minuto después, el Pollo Recalde anotaba el 2-0. A los 66, tras un córner, Richard Ortiz anotaba de cabeza el tercero para Olimpia. De los 81, nuevamente de cabeza, pero esta vez por medio de Diego Torres, Olimpia vapuleaba por 4-0 a Sol de América. Sin embargo, el danzarín reaccionó, aunque ya muy tarde, y anotó por medio de Iván Casal a los 82 minutos e Iván Villalba a los 88, terminando el partido con el marcador final de 4-2 a favor del decano. Luego de la final de la Copa Paraguay 2018, Guaraní y Olimpia se veían nuevamente las caras en la final de una competencia. El aborigen llegaba a la instancia luego de superar en cuartos de final a Libertad por 3-1 y en semifinales por 1-0 a Guaireña en un polémico partido. Antes del comienzo del juego, se rindió homenaje a Roque Santa Cruz por sus 200 partidos disputados con la camiseta de Olimpia. Así, el juez daba inicio al partido. Olimpia tuvo las primeras situaciones, pero quien tuvo la oportunidad inmejorable de ponerse arriba en el marcador y no lo aprovechó fue Guaraní,
tras un tiro penal fallado por su capitán Javier Báez a los 24 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Guaraní siguió insistiendo y al minuto 35, tras un pase de Bobadilla, Nicolás Maná convertía el 1-0 para el aborigen. Solo 3 minutos después, Javier Báez conseguía reivindicarse tras anotar el segundo para el Indio, finalizando la primera etapa 2-0 a favor de Guaraní. Pero en la segunda etapa, Jorge el Pollo Recalde anotaba el descuento para Olimpia en el minuto 56, luego de que el árbitro invalidara el tanto por offside y lo validara tras consultar en el VAR. Olimpia siguió insistiendo y sobre los 66 consiguió un penal luego de una mano de Javier Báez dentro del área que el VAR avisó al árbitro. El ejecutor fue Alejandro Silva, que con su saltito característico anotó el gol del empate para Olimpia. Las cosas parecían ir bien hasta que a los 71 minutos Otálvaro le cometió una infracción a Raúl Bobadilla, que terminó con la expulsión con roja directa del futbolista colombiano. El marcador ya no se movió más a pesar de las jugadas de ambos equipos, por lo que se tuvo que recurrir a los dramáticos tiros penales para resolver el pleito. Va Silva, le pegó Silva, gol de Olimpia. Había fallado en el primer tiempo, Báez, gol de Guaraní. Polenta de zurda, va Polenta, gol. Infartante definición, va Benítez, le pegó Alfredo Aguilar atajó un marcador. Tercer penal para Olimpia. Tito Torres, Sergio, se adelantó, dice Tito Torres, lo va a revisar el VAR. Decide cambiar en cuanto a... Y sí, se adelantó. Va Tito Torres, Torres le pegó. ¡Gol! Tercer remate penal para Guaraní. Morel le pegó. ¡Gol! Le va a entrar de derecha. Va Nico Domingo, tiró en el travesaño. Y tiene la posibilidad de empatar en el medio de la portería. Alfredo Aguilar. Va Florentín. ¡Gol! Y Guaraní en el medio de la portería. Ortiz de zurda, Ortiz tiró. ¡Gol de Olimpia! Para empatarlo, va Merlini. ¡Gol de Guaraní! La serie empatada 4-4. De a 1. Va Brian, le pegó. ¡Gol! Se la deja para pegarle de derecha a Bobadilla. Olimpia campeón, la 45 es de Olimpia. Señores, Olimpia en la tanda de penales le gana al Guaraní. Olimpia es el campeón, lo festejan los futbolistas en la cancha. El tiro de Bobadilla pegó en la parte superior del travesaño. De esta manera, Olimpia conseguía su estrella número 45 y se consagraba campeón del torneo Clausura 2020. Olimpia se consagró campeona siendo el equipo que más goles anotó, con un total de 27 tantos. Su máximo goleador fue Jorge el Pollo Recalde con 9 anotaciones, que a propósito también se convirtió en el mayor anotador del Clausura, seguido de Roque Santa Cruz con 7 anotaciones en su haber. ¿Qué te pareció la campaña de Olimpia rumbo al título del Clausura 2020? ¿Te parece que es un campeón justo? Leeré tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó el video, te pido que le dejes tu me gusta y si todavía no estás suscrito, te pido que lo hagas para no perderte nuevos videos. De mi parte es todo y no será más que hasta la próxima.